Ahora vamos a ver un resumen sobre el rotado en las células de octavo básico en ciencias. Tenemos que la teoría celular ha logrado demostrar que todos los seres vivos están formados por células. Acá tenemos un pájaro que está formado por células animales y una planta que está formado por células vegetales. Pero todos los seres vivos, como vemos, no importa qué tipo de seres vivos sea, está formado por células. Eso es uno de los postulados de la teoría celular. Otro postulado es que en la célula ocurren todas las funciones vitales del organismo. Es decir, en la célula ocurre la nutrición, la reacción al ambiente, la reproducción y cualquier reacción que ocurra, cualquier función vital del organismo sucede en la célula, no en otro lugar. Y el tercer postulado celular es que todas las células proceden de otras preexistentes, es decir, no existe la generación espontánea, no que aparezca una célula en un segundo o en un minuto por forma espontánea, sino que todas las células proceden de una célula anterior o de otras preexistentes. Esos son los principales postulados de la teoría celular, que todos los seres vivos están compuestos por células, que en las células donde se lleva a cabo todos los procesos vitales de cualquier organismo y que todas las células proceden de otra preexistente. En caso de la clasificación de los seres vivos existen distintos criterios de clasificación. Los tenemos según el tipo de nutrición en seres vivos autótrofos, es decir, que producen su propio alimento, como las plantas, a través de la fotosíntesis, o seres vivos heterótrofos, es decir, que para alimentarse necesitan de otros seres vivos, como los herbívoros, carnívoros, carroñeros, descomponedores. Se pueden dividir entonces los seres vivos por su nutrición en autótrofos, producen su propio alimento, heterótrofos, necesitan de otros seres vivos para alimentarse. También lo podemos clasificar de acuerdo a según el número de células que lo componen. Si son seres de una sola célula, son unicelulares. Y si tienen más de una célula, son pluricelulares. Es decir, hasta ahora tenemos que se pueden clasificar en según nutrición, según el número de células. Pero también podemos clasificarlos si tienen o no presencia de un núcleo en la célula. En caso de que no tengan núcleo, son células procariotas. Y en caso de que sí tengan núcleo, son células eucariotas. Por último, también los podemos clasificar de acuerdo a si tienen o no presencia de pared celular. Si tienen pared celular, serían células relativamente vegetales, y los que no tienen son las animales. Es decir, que podemos clasificar entonces a los seres vivos según su nutrición en autótrofos o heterótrofos, según el número de células en unicelulares o pluricelulares o multicelulares, según la presencia o no de núcleo en procariotas o en eucariotas, y según la presencia o no de pared celular en animales o vegetales. Las estructuras y organelos de la célula eucariote, animal y vegetal. Vamos a ver aquí en adelante las estructuras y organelos que están presentes en cualquier célula eucariote, animal o vegetal. Tenemos como iniciando como los organelos de doble membrana. Tenemos al núcleo, que tiene, como decíamos, doble membrana, y su función principal es mantener al ADN en su interior. Y también es el centro de control de la célula, es decir, el que controla todos los procesos de la célula. El núcleo mantiene el ADN o la información genética en su interior, y también controla todo el funcionamiento de la célula.
Tenemos también las mitocondrias, que también son de doble membrana. Tenemos la membrana externa, que es esta que está acá. La membrana interna, que es esta que tiene esta de acá. Tiene su propio ADN y participa en los procesos de obtención de energía para las funciones celulares. Se encuentra presente tanto en las células vegetales como en las células animales, igual que el núcleo. Las mitocondrias son las que entregan la energía a la célula. Tenemos también los cloroplastos, que también son organelos de doble membrana. Tenemos esta membrana externa y la membrana interna. También posee su propio ADN y en él se lleva a cabo la fotosíntesis. Y gracias a ello, a este tipo de organelos, es decir, gracias a los cloroplastos, los organismos autótrofos elaboran sus propios alimentos y son exclusivos de las células vegetales. Solo las células vegetales tienen cloroplastos, que son los que realizan la fotosíntesis. También tenemos la pared celular, que es una cubierta externa que se encuentra por fuera de la membrana plasmática. Le otorga la rigidez y define la estructura de la célula. También da soporte a su contenido y la protege. Posee algunos poros que permiten el intercambio de sustancias desde la célula al medio exterior y desde el medio exterior hacia el interior de la célula. Y son exclusivas, al igual que los cloroplastos, de las células vegetales. Las células animales no tienen ni cloroplastos ni pared celular. También tenemos la gran vacuola central o vacuolas, que puede llegar la gran vacuola central en las células vegetales a ocupar el 90% de la célula. En ella se almacena principalmente agua y ayuda a que la célula mantenga su forma. En la célula vegetal, como decíamos. Pero también las células animales tienen pequeñas vacuolas. O sea, está presente las vacuolas tanto en las células animales como vegetales, pero solo las vegetales poseen una gran vacuola central que ocupa gran parte del diámetro de la célula. Tenemos el aparato de Golgi también presente tanto en las células animales como vegetales y se relaciona directamente con los retículos endoplasmáticos, que veremos un poco más adelante. Su función es la modificación química y el transporte de las moléculas sintetizadas por la célula. Tiene tres tipos de transporte, es decir, recibe los proteínas o lípidos sintetizados por los retículos endoplasmáticos y los modifica químicamente y luego los transporta, ya sea para crear una nueva membrana en caso que esté dañada, para volver con los componentes hacia el interior de la célula o expulsarlo como material de desecho hacia el medio extracelular. Esos son los tres funciones principales del aparato de Golgi. Proveer una membrana o reemplazar la que pueda estar dañada, llevar hacia el interior de la célula nuevamente los productos que son necesarios y liberar hacia el medio, transportar y liberar hacia el medio los desechos. Luego tenemos los retículos endoplasmáticos, que son conjuntos membranosos aplanados, como vemos aquí y acá, interconectados entre sí y se forman a continuación de la membrana nuclear, es decir, están muy unidos a lo que es el núcleo y su membrana nuclear, y existen de dos tipos. El rugoso, el retículo endoplasmático rugoso, que está cubierto de ribosomas, que son estos puntitos que se ven acá y por eso le da la apariencia rugosa, los cuales sintetizan las proteínas. Y luego, a continuación del retículo endoplasmático rugoso, tenemos al liso, retículo endoplasmático liso,
que sintetiza los lípidos y posee también enzimas que detoxifican a la célula. Es decir, a grandes rasgos, el retículo endoplasmático rugoso sintetiza las proteínas a través de los ribosomas y el liso sintetiza los lípidos y a través de los paroxisomas también desintoxica o destoxica la célula. Tenemos al citoesqueleto, que es un conjunto de filamentos que se distribuyen por el citoplasma. Filamentos que son como una verdadera red que vendría a ser como el esqueleto de la célula y su función principal es darle forma a la misma y permitir que se muevan en su interior los distintos estructuras y organelos a través del citoplasma. Se van moviendo a través, gracias a esta red, los distintos organelos, los ribosomas, el aparato de Golgi, cualquier organelo se mueve y también le da estructura dentro de la célula. Es como nuestro esqueleto vendría a ser como el esqueleto de la célula. También tenemos los centrosomas, que son zonas que están cercanas al núcleo, que tienen esta apariencia, y son los que organizan los filamentos del citoesqueleto. También tenemos los ribosomas, que son estructuras muy pequeñas que habíamos visto que se encuentran dentro de la célula, pero principalmente también en el retículo endoplasmático rugoso, que participan en la síntesis de la proteína. Es decir, aquí ingresa una proteína y este ribosoma los divide o los corta, por decirlo de alguna forma, para que se vuelvan en proteínas más pequeñas. Vimos los lisosomas también, que son vesículas, en cuyo interior se produce la digestión de las moléculas provenientes de la misma célula o del medio exterior, es decir, que son los encargados de la digestión de la célula, ya sea la autofagocitosis, es decir, que se digieren los organelos que ya se encuentran dañados, incluso llegando a digerir la propia célula si que ya llegó a su final de la vida, para que pueda dar espacio a otras células que van creciendo y naciendo. Y también se encarga, por ejemplo, de disolver o recuperar la estructura de las colas de los renacuajos cuando se transforman en rana. Y también realizan la digestión de las estructuras que ingresan en la célula por fagocitosis. Tenemos los peroxisomas, que son, como les indicaba, que desintoxican la célula, ya que contienen enzimas que sirven para eso, y se encuentran principalmente en el retículo endoplasmático liso. También se encuentran en libertad en la célula, pero principalmente, así como los ribosomas, están en el retículo endoplasmático rugoso. Los peroxisomas se encuentran en el liso. Tenemos también los cilios y flagelos, que son delgadas extensiones de la membrana plasmática. En este caso, estos de aquí que se ven como vellosidades serían los cilios. Y los flagelos son estos que parecen como látigos extensos. Le permiten darle propulsión a la célula y también trasladarse. Otra función de los cilios es que mantienen fuera las partículas extrañas, es decir, permiten el movimiento de los fluidos con su movimiento, pero también atrapan las partículas extrañas, especialmente en el tracto respiratorio, como por ejemplo las partículas de polvo u otras. O sea, con su movimiento mueven el fluido para que el aire y otros componentes puedan ingresar a las vías respiratorias, pero también atrapan lo que son las partículas de polvo u otras que pueden ser dañinas. Y los cilios simplemente sirven principalmente para el transporte de las células. Cuando son unicelulares, el mejor ejemplo son los espermatozoides. Tenemos entonces también una representación de una célula procariota, que es la que se encuentra, como ven acá, su ADN,
libre dentro de la célula, no dentro de un núcleo. Esa es la principal y mayor diferencia, aparte que son más primitivas. La eucariota tiene su ADN dentro del núcleo. Aparte que tiene también mayor cantidad de organelos. Como ven, la procariota es más primitiva, no tiene mayor cantidad de organelos, sino que principalmente el ADN, pared celular, membrana y ribosomas, con un flagelo que le permite el movimiento. En cambio, la eucariota tiene organelos celulares como la mitocondria, el núcleo, los centriolos, las vacuolas, el cloroplasto, en caso que sea vegetal, y también presenta pared celular, igual que la procariota, y flagelos, que le permiten principalmente el movimiento a las células.